Y ahí estamos, qué pleno. Ahí estoy en el parquecito este de Las Vegas. Con la camiseta de Ecuador, mira, la selección de Ecuador. Bueno, esta camiseta sí es la que me gustaba, la de anterior. Cuando le cambiaron este logo de acá, le hicieron un logo bien feo, les voy a mostrar en otro. Ahí está tranquilamente Ecuador y está el cóndor ecuatoriano, mira. Ese cóndor ecuatoriano le quitaron. Esa es una de las cosas que más dio que hablar aquí en el Ecuador sobre el logo que pusieron para la selección ecuatoriana de fútbol en los uniformes. Y sacaron un logo que es bien estilizado y todo eso. Y le dañaron bien feo esa cosa. No, bueno, ese es un punto aparte, pero también les comento porque es algo que aquí en el Ecuador tenemos. Ahora tenemos otra camiseta que en otro momento me de poner. Pero al menos a mí me gusta bastante esta porque es el Ecuador como tal. Ahí dice Ecuador y está el sello de la camiseta del Ecuador como era, de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Entonces así es la vida, hay veces que cambian las cosas y las cambian porque bueno, supuestamente son más modernas, son más actuales, más actualizados o no sé, o le mejoran el diseño según ellos, ¿no? Pero en muchos sentidos le dañan muy bien el diseño. Bueno, voy a pasarles ahora a comentar sobre algo que quiero decirles de sobre una parte también que necesitamos tomar en cuenta es la misericordia de Dios y la gracia de Dios, porque no son lo mismo la misericordia y la gracia. La misericordia es lo primero que el Señor tiene que tenernos a nosotros para o darnos a nosotros o facilitarnos a nosotros de alguna manera para que podamos nosotros que ser salvos. Por la misericordia de Dios es que somos salvos. Por la misericordia de Dios. La misericordia de Dios se extiende a nosotros por la bondad de Dios. Dios tiene tanta bondad para con nosotros que muestra su misericordia, ¿no es cierto? Entonces eso dice el Señor Jesús, el Dios Padre dice, por tanto, por lo que Dios ha dado, Señor, a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está mostrada la misericordia de Dios, ¿sí? La misericordia de Dios es algo inmerecido, es algo que no lo merecemos, es algo que simplemente no tenemos cómo pagar por eso, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es la misericordia? Es en un concepto sencillo, lo más simple que se puede decir, es no recibir el castigo que merezco y que otro lo recibe en mi lugar. Esa es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es que yo no recibo el castigo que merezco por las maldades que haya cometido, por mis pecados, y que otro lo recibe en mi lugar. Ese castigo lo recibió el Señor Jesucristo en la cruz. Por eso Él tuvo que morir de una forma tan fea. ¿Recuerda eso? Ya vimos ese aspecto, ¿no es cierto? En Romanos 2.4 dice, habla de una persona que obviamente sigue buscando las cosas del mundo y busca el pecado todavía en su vida. Mira, dice, Romanos 2.4 dice, o tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te lleva al arrepentimiento. Ese es un jalón de orejas cuando nosotros todavía seguimos buscando las cosas en el mundo, ¿no es cierto? Buscamos el pecado en nuestras vidas todavía, el pecado que haya sido, ¿no es cierto? Las cosas malas que nosotros buscábamos antes y las buscamos como que fueran normalmente el día a día para nosotros. Ya no debería ser el día a día las cosas del mundo, las cosas que tienen el mundo, los deseos del mundo debería ser algo que debíamos haber dejado ya de lado. Pero si seguimos buscando las cosas del mundo, buscamos siguiendo el pecado en el mundo y nosotros buscamos otro, con un pie en la iglesia y con un pie afuera de la iglesia, entonces a eso nos llama la atención aquí. Es un jalón de orejas, dice, o tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, mira, ignorando que la bondad de Dios te lleva al arrepentimiento. Entonces tenemos una misericordia increíble que el Señor nos da para con nosotros. Una misericordia es inmerecida, ¿sí? En Hechos 2, 27, 28 hace una referencia al apóstol Pedro a Salmos 16, 8, 11. Dice lo que dice Salmos, ahí menciona Pedro lo que dice Salmos. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Porque no permitirás que mi alma esté en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Está hablando del Señor Jesucristo cuando ya vimos de eso, ¿no es cierto? Lo que hizo Jesús por nosotros. El tercer mensaje que yo mandé de eso, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan?
porque no dejarás mi alma en el Hades. Entonces eso se cumplió con el Señor Jesucristo. El Señor Jesús no se quedó en el Hades, o sea, en el infierno. Él fue en lugar nuestro al infierno cuando murió en la cruz, pero no se quedó en el Hades. No dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Es decir, que ni el cuerpo de él se corrompió, ni el cuerpo de él se dañó, ni el cuerpo de él dejó de ser lo que era. O sea, el cuerpo de él en la tumba debe haber estado ahí, pero no se haber podrido, en otras palabras. En ningún momento vio corrupción su cuerpo. Los 3 días y las 3 noches que estuvo en el infierno, que estuvo en el Hades, el Señor no fue condenado, su alma no fue al infierno como cualquier pecador. Él era inocente, ya vimos de eso, ¿se acuerdan? Entonces, en esa inocencia, él no fue al Hades, el alma no se quedó en el Hades, el alma del Señor. Y su cuerpo no vio ningún tipo de corrupción, no se pudrió ni nada, y a los 3 días resucitó. Dice David, dice en Hechos 12:31, dice, viéndolo antes David, habla de David, habló de la resurrección de Cristo y que su alma no fue dejada en el Hades, o sea, en el infierno, ni su carne vio corrupción, es decir, no se descompuso en forma alguna. Entonces, esa es la misericordia más grande de Dios que tuvo para nosotros, que en lugar de nosotros que vamos a ser condenados, porque si íbamos en el camino que estábamos, íbamos a ser condenados, el Señor permitió que todo el pecado que nosotros teníamos lo llevara el Señor Jesucristo en la cruz. Y con ese pecado, Él se fue al infierno, en lugar nuestro. Entonces, esa es la muestra más grande de la misericordia de Dios, que Él fue en lugar nuestro al infierno. Él cargó con nuestros pecados en la cruz, fue como un pecador más al infierno, porque hay hormigas. Entonces, en ese sentido, ahí se muestra la mayor misericordia de Dios, que Dios permitió que el Señor Jesús vaya al infierno en lugar nuestro. Pero Él no podía ser condenado, entonces Él salió del infierno, ya vimos de eso, ¿se acuerdan? Entonces, la misericordia de Dios se ve más en este aspecto con una claridad muy grande, ¿no es cierto? Ahora, una cosa que tiene que entender también es esto, que no hay inocente, no hay una persona que sea inocente a los ojos de Dios. No existe veredicto de inocente para nosotros. Ningún ser humano en ninguna época del mundo puede decir que es inocente. El único que es inocente es el Señor Jesucristo. Es el único que tiene esa caracterización en el juicio. Cuando Dios juzgó al Señor Jesucristo en la cruz y Él se fue al infierno en lugar nuestro, hizo todo lo que hizo por lugar nuestro y obviamente no fue condenado. Dios juzgó al Señor Jesucristo y le vio que es inocente, el Cordero sin mancha que iba a ser sacrificado por los pecados del pueblo, por el pecado de la humanidad. Él es el único inocente. De ahí ninguna persona es inocente, solamente somos justificados, pero inocente no existe una sola persona. Hemos sido justificados, es diferente. Entonces eso también es bueno que usted lo sepa. No existe veredicto de inocente para ningún ser humano. Y ante los ojos de Dios no existe eso. Nosotros somos declarados no culpables o absueltos. Eso sí, o sea, somos absueltos de cualquier culpa. Somos declarados no culpables de cualquier culpa. Dios no nos imputa de pecado, Dios no nos juzga por algún pecado, ni nada, si creemos en el Señor Jesucristo, si pusimos nuestros pecados en la cruz de Cristo para que Él nos salve, todo eso. Pero nosotros no somos inocentes, nosotros simplemente nos da un veredicto de no culpable, ¿sí? O que no nos imputa de pecado. En ese sentido nos toma como justificados por la sangre del Señor Jesucristo ante Dios Padre. ¿Recuerdan eso? Entonces, eso quería verle también con ustedes, este tema de la misericordia de Dios. La misericordia viene a ser representada, si se puede decir así, por la cruz en Cristo, por el tablero horizontal donde el Señor fue crucificado. Ese tablero horizontal, ahí le pusieron las manos, una mano en un lado, la otra mano hacia otro lado clavada en la cruz, ¿se acuerdan? Y Él con los brazos abiertos, así con los brazos abiertos, Él nos recibe con los brazos abiertos. Así como fue crucificado con los brazos abiertos para redención de todos los hombres, así también con los brazos abiertos Él nos recibe, si solamente creemos en Él. Algún día Él estará así con los brazos abiertos, esperando y queriendo abrazarnos cuando ya vayamos al cielo, ¿cierto? Eso es la misericordia de Dios, es algo inmerecido. Nosotros recibimos ¿qué?
nada, ningún castigo, ningún castigo. Entonces es un don inmerecido de Dios, un regalo inmerecido, la misericordia de Dios, ¿sí? La gracia, en cambio, no. La gracia es otra cosa, ya vamos a verlo, vamos a ver qué diferencia de gracia. Entonces la gracia está en cambio representada por el palo horizontal, digamos, el madero horizontal donde el Señor Jesucristo fue crucificado. La gracia lo que hace es llevarnos gratuitamente al reino de los cielos, gratuitamente al cielo. Entonces ya vamos a ver eso, cómo es eso de la gracia. Pero por el momento estamos viendo lo que es la misericordia de Dios. Esa misericordia es algo que nosotros debimos recibir el castigo y no lo recibimos, lo recibió el Señor Jesucristo. Y por eso es que tuvo que morir en una forma tan horrible como tuvo que morir en la cruz. Entonces no es coincidencia que el Señor tuvo que morir de esa forma así. Si usted se pregunta por qué el Señor Jesús no simplemente le metieron una flecha en el corazón y ya, y murió y listo, y él le dejaba muerto, o le cortaron en la cabeza y ya, un solo golpe y ya, y se le mata, ¿no es cierto? No, a Jesús tuvo que morir de esa forma horrible porque él sufrió el castigo que nosotros debíamos sufrir en nuestra carne, en nuestros huesos, en nuestra sangre. Él lo sufrió por el pecado, por el pecado. Entonces él sufrió en su carne el castigo sobre nosotros. Fue a la muerte, murió por nosotros en lugar nuestro. Y murió como pecador y fue al infierno, ya vimos de eso, ¿se acuerdan? Entonces, lo que nosotros debemos ir al infierno, él fue en lugar nuestro. Pero nosotros no tenemos nada de cómo jactarnos de nada, porque él pudo ir y pudo recobrar su vida y pues por el Señor le dijo que resucitará al tercer día y él cumplió esa orden. Él tuvo poder de tomar su vida y ofrecerla, pero también volverla a tomar. Todo eso pudo hacer el Señor Jesucristo por nosotros. Él dejó todo en el cielo por nosotros. Vino a rescatarnos, vino a salvarnos a nosotros. Entonces todo eso es la misericordia de Dios lo que hizo posible eso. Es un don inmerecido, es un regalo inmerecido de parte de Dios para con nosotros. Entonces eso quería compartirles, espero que les haya servido, espero que les guste el mensaje y la próxima vamos a ver qué es la gracia, porque eso está también muy mal entendido. Por lo menos ahorita vimos misericordia, que creo que todo el mundo entiende qué es eso, y vamos a ver entonces qué es la gracia de Dios. Mientras el don inmerecido de tener, por ejemplo, esta camiseta, es como tener esta camiseta de aquí, yo tengo esta camiseta del Ecuador, la selección, mira mi país, qué lindo, ¿no? Y yo me siento honrado de tener la camisetita del Ecuador, la viejita, pero yo la tengo con gusto, ya. Así es como tener la justicia de Dios y en la misericordia de Dios, tener algo que nos cubre y nos sentimos felices por tenerlo. Pero no es un don que sea algo que yo me haya ganado, no, es como esta camiseta, yo no me he ganado el privilegio de tener esta camiseta. Yo no he metido ni un gol en la selección para ser digno de tener esta camiseta. Yo no he sido partícipe de ningún entrenamiento donde el Ecuador haya sido, no sé, haya ganado a Alemania en un partido y yo fui parte de esa ganancia de Alemania, le ganamos 2-0 a Alemania en algún partido, ¿no es cierto? Entonces es un don inmerecido, o sea, esto de tener la camiseta, es eso. No es algo que yo me lo haya ganado, pero porque hay algo de misericordia de Dios hacia nosotros, nos permite tener una camiseta así y disfrutamos de ese don, ¿no es cierto? Así es la misericordia de Dios. Es un don inmerecido, es un regalo inmerecido y inapreciable, no podemos pagar por eso. Así mismo es la misericordia de Dios. No hay manera de pagar por la cruz de Cristo, no podemos pagar. Si nosotros pudiéramos ver en la eternidad cuánto le costó al Señor Jesucristo lo que Él pagó en la cruz, no podríamos pagar lo que Él pagó, o sea, lo que Él pagó, el precio que Él pagó en la cruz por nuestros pecados. No hay manera de poderlo pagar nunca, en toda la eternidad podemos pagar de eso. Esa es la misericordia de Dios, que siendo un don tan alto, tan elevado, nosotros no tenemos que pagar $1, un precio de nada, porque no podemos, incluso aunque quisiéramos, no podemos. No podemos y no podemos pagar por eso, no hay manera de que podamos hacerle un pago por eso. Entonces la misericordia de Dios viene por ese lado. En ese sentido es que tiene que ver cómo es la misericordia de Dios. Es hermosa, es un don, es un regalo de Dios. Disfrútele de eso, disfrute de ello para que usted pueda obviamente darle misericordia también a otras personas. Porque así también el Señor busca que nosotros demos misericordia. ¿Sí? En una parte de la Biblia dice, no me acuerdo dónde, misericordioso te portarás, dice, para con el que es misericordioso. Eso hay que tener muy en cuenta. No juzgue tan duramente un hermano en la Biblia, en la fe, en lo que sea, un pastor que sea de otra denominación, a un hermano que esté predicando algo, porque usted cree que una cosa es así y usted le dice, no, este es asádico final, y usted le juzga muy duramente. No haga eso. Ni siquiera los hombres más malos vaya y juzgue tan duramente. Tenga misericordia para con todos. ¿Sí?
Lo peor que he oído decir, por ejemplo, la gente, el que no conoce a Dios, decir, vete al diablo, vete al infierno, vete al diablo, así, pero con ira. Entonces, qué terrible, ¿no? Que alguien diga, vete al diablo, vete al infierno. O sea, ¿sabes lo que estás diciendo? O sea, ¿te puedes imaginar lo que es eso? Qué falta de misericordia de ese corazón negro. Y así se dice cristiano, por ejemplo. Y decir así siendo cristiano, decir que alguien se vaya al infierno, así sea el mayor criminal del mundo, ¿no? Más bien decir, chusa, no, Dios mío, vea, es un criminal, pero por favor sálvale, no sé, y llévale al conocimiento de tu verdad, llévale, Señora, a alguien que le hable, le haga entender que está haciendo mal. Esa es la misericordia que debemos tener, el corazón de misericordia que debemos tener. Porque misericordioso te portarás con él, misericordia. ¿Sí? Dios les bendiga, estamos hablando entonces en otro momento. Voy a dejar aquí estos videos y estamos en otro momento conversando por otro lado, en otros temas. Cuídense mucho. Bye bye, ahí estamos hablando, chao.